Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver unos ejercicios de mezcla de gases. Vamos a empezar por uno sencillo, que es, si yo tengo una mezcla de gases, nitrógeno, argón, metano, que están ocupando un determinado volumen, que son 30 litros, a una temperatura de 30 grados centígrados, yo quiero ver cómo la presión de estos gases me influye sobre la presión total. Es decir, hay una ley que se llama la ley de Dalton que me dice que si yo saco las presiones de cada uno de estos gases en forma independiente, me va a coincidir la suma con la presión total. Vamos a verificar esto. Cuando uno tiene una mezcla de gases dentro de un recipiente, piensa que cada gas se comporta independientemente de lo que le pasa a los otros gases. Es decir, la presión va a estar dada por los impactos que tienen las partículas contra las paredes. Entonces, si por ejemplo esta es una molécula de nitrógeno, viene, pega contra la pared, rebota, pega contra la pared, y así va recorriendo espacios y va generando la presión, este movimiento, esta presión que genera es independiente de la existencia de otras moléculas acá adentro. Por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, un átomo de argón, viene, pega contra la pared, rebota, viene, pega contra la pared y así sucesivamente, me va a generar la presión como que independientemente de la existencia de otros gases, o sea que cada uno de los gases se comporta independientemente. Por eso de ahí sale la ley de Dalton. Ahora lo que vamos a hacer es cómo calcular la presión total y las presiones parciales. Antes de seguir, recuerden que acá hay, por ejemplo, esto es una tabla periódica, ¿no? Las tablas periódicas nos dan la información de las masas atómicas relativas de los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que sacar la masa atómica relativa de una molécula de nitrógeno, que en realidad sería nitrógeno 2, lo que tengo que hacer es tomar esta masa, que es la de un átomo de nitrógeno, y multiplicarla por 2. Si tengo que hacer metano, voy a tener carbono y 4 hidrógenos. Entonces saco la masa del carbono y le sumo 4 veces la masa del hidrógeno. Bueno, esto era para recordárselos nada más. Estas son las masas atómicas relativas de estas sustancias que son los gases que están dentro de este recipiente. Entonces, si yo quiero saber el número de moles, ustedes saben que un mol de gas tiene exactamente 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ese gas. Y eso va a coincidir con el peso molecular, o sea, la masa molecular que tiene el gas expresada en gramos sobre mol. Y lo que les quiero recordar es que ustedes saben entonces que un mol es esta cantidad de moléculas, en el caso de estar hablando de moles de moléculas, si son de átomos serán moles de átomos, son partículas moles de partículas, o sea, es como que una caja contiene esta cantidad de cositas. Y esas cositas van a pesar la masa molecular relativa. O sea, estas tres cosas son muy útiles porque me van a permitir calcular, por ejemplo, si yo tengo 21 gramos de nitrógeno 2, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos moles son o cuántas moléculas son? Entonces, yo, por ejemplo, saco la masa molar del nitrógeno. Entonces digo, bueno, yo sé que 28 gramos, vamos a hacer nitrógeno, que 28 gramos por mol de nitrógeno es un mol de nitrógeno. ¿Ven? También podría poner esta cantidad de moléculas. La masa que me dan, que son 21 gramos de nitrógeno, van a ser X moles. Entonces hago regla 3, este por este sobre este, o sea, 1 por 21 sobre 28, ¿y esto qué me va a dar? Me va a dar la cantidad de moles de nitrógeno que tengo. Bueno, esto es con regla de 3. Lo que vamos a usar en realidad, porque siempre es la misma regla de 3, para hacer este tipo de problemas es mucho más fácil pensar que yo puedo sacar el número de moles de cualquier sustancia como la masa que yo tengo, la masa va a estar expresada en gramos, sobre la masa molar
expresada en gramos sobre mol. Entonces, con esta cuentita, en vez de hacer la regla de 3 cada vez, aplico esta fórmula y ya está. Vamos a seguir con esto. Bueno, dicho todo esto previo, vamos a ir al problema específico. El problema me piden la presión. La presión la voy a sacar con la ley general de los gases ideales, que es presión por volumen, número de moles por R por T. ¿R qué es? R es una constante, que es la constante universal de los gases, que es 0,082 litro atmósfera Kelvin mol. Esto es el número de moles. El número de moles, si bien lo puedo hacer con la regla de 3 que le conté recién, también la voy a hacer como la masa del gas sobre su masa molecular expresada en gramos sobre mol. Entonces, si voy a, por ejemplo, sacar la presión parcial del nitrógeno, ¿se acuerdan que la masa del nitrógeno me decían que era 21 gramos? Esto es del nitrógeno. Y la masa molecular expresada en gramos por mol es 28 gramos sobre mol. Nosotros lo hicimos hace un ratito con regla de 3, pero yo les decía, voy a hacer esto, voy a poner que el número de moles es entonces 21 sobre 28 gramos sobre mol. Estoy usando esta formulita que está acá, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, me da 0,75 moles. Entonces, si yo quiero la presión, si quiero la presión parcial que ejerce el nitrógeno, acá voy a poner el número de moles de nitrógeno por R por T dividido el volumen. Es decir, la presión parcial que ejerce el nitrógeno va a ser esto, 0,75 por moles por 0,082 litro atmósfera Kelvin mol, y acá tengo que poner la temperatura, pero la temperatura en Kelvin. Y todo esto tiene que estar dividido el volumen, que es 30 litros. Ahora, para pasar la temperatura, que era 30 grados centígrados, a grados Kelvin le sumo 273. Entonces, esto me va a dar 303 Kelvin. Este número es el que voy a colocar acá. Entonces, ahora hagamos la cuenta. Entonces, haciendo la cuenta, la presión de nitrógeno me va a estar dando 0,62 atmósferas. Bueno, a mí me decían que la masa del argón, vamos a ver el argón, eran 10 gramos. Entonces, la masa molar del argón era 39,9, o sea que acá pongo 10 sobre 39,9 gramos sobre mol, y esto me va a dar el número de moles que tengo de argón, que van a ser 0,25 moles, ¿no? Y de la misma manera, que me daban la masa del metano, que la masa del metano me decían que era 12 gramos, entonces el número de moles del metano va a ser 12 gramos sobre su masa molar expresada en gramos sobre mol, que es 16, porque acuérdense que es la masa del carbono más 4 veces la masa del hidrógeno, gramos sobre mol. Entonces, esta cosita de acá me va a dar de vuelta 0,75 moles. Entonces, si vamos de nuevo a la fórmula, acá me faltó, bueno, P por B igual al número de moles por R por T, puedo sacar la presión parcial del argón y la presión parcial del metano. Es decir, acá no les hice la cuenta porque es largo, pero digamos, este sería el resultado de las presiones parciales de estos gases. Si yo sumo estas presiones parciales, voy a obtener la presión total. Entonces, yo lo que hago acá es, agarro estas tres presiones, las sumo y me da la presión total. Pero esto no es el único camino. Otro camino hubiese sido
calcular el número total de moles, sumando estos tres, porque es como que me da el número total de partículas que están ahí adentro pegándose, ¿no? En realidad, pues hay como CO2 porque será 23, pero digamos que esto me representaría, esta suma me daría el número total de moles que está dentro del recipiente. Entonces, si yo a este número total de moles que me da acá, lo aplico a la fórmula P por B, número total de moles por R por T, lo que me va a dar también es la presión total. O sea que yo tengo un camino para sacar la presión total, es sumar todos los moles, y aplicar la formulita de la ley general de los gases, o sacar las presiones parciales y sumar esas presiones parciales. Básicamente esto es este problema de mezcla de gases.